Universidad Autónoma de Baja California. Materia Bioinformática. Proyecto final. Análisis molecular del gen ABCA4 en pacientes con enfermedad de Stargardt, distrofia macular retiniana juvenil. La enfermedad de Stargardt es una distrofia retiniana autosómica recesiva. Tiene como una prevalencia de 1 en 2000 personas. La enfermedad es causada por mutaciones en el gen ABCA4, que está localizado en el cromosoma 1. Este gen está compuesto por 50 exones, que codifican una proteína que pertenece a la familia de los transportadores ABC, que tienen funciones críticas en el metabolismo de los fotorreceptores. Genéticamente es una enfermedad autosómica recesiva, lo que significa que generalmente en las familias se dará entre hermanos con padres portadores. Se dan por mutaciones en el gen ABCA4 que se encuentra en el cromosoma 1 en la región P13-P21. Este gen es bastante grande, contiene 50 exones, estos decodifican para una proteína llamada RIM, que también es formada por 2273 aminoácidos, la cual es sumamente grande. Esta proteína pertenece a la familia de transportadores ABC. Nuestro objetivo secundario es identificar los alelos que con mayor frecuencia causan la enfermedad en un grupo de pacientes del Instituto de Oftalmología de Conde de Valencia. Describir el espectro mutacional observando este grupo de pacientes con el descrito en pacientes pertenecientes a otros grupos étnicos. Diseño experimental. Se estudiaron 31 pacientes con enfermedad de Stargardt, 13 femeninos, 18 masculinos, 8 con sanguinidad y 23 sin ella, 4 familiares y 4 casos esporádicos, en un rango de edad de 16 a 55 años. Todos los pacientes fueron previamente al departamento de retinas donde se les hicieron múltiples estudios, hasta generar una historia clínica genética. Se les hizo un previo permiso para la extracción de su sangre periférica principalmente entre mucosa, donde se le sacó una concentración de DNA, la purificación de este y se hizo un PCR de los 50 exones, con las uniones exón e exón-intrón. Se hizo una electroforesis, se purificaron los productos y se hizo una secuenciación automatizada. Y se hizo análisis de las secuencias y la predicción funcional de las mutaciones. Cabe mencionar que los productos resultantes de la PCR fueron purificados y directamente secuenciados utilizando el método de Big Eye Terminator. El DNA de 75 individuos controles fueron analizados para validar las mutaciones nuevas de sentido equivocado. Se realizó un muestreo consecutivo de los casos que acudieron a consulta en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Desde el inicio del protocolo en marzo de 2010 hasta el final del mismo en febrero del 2012, 12 pacientes fueron registrados con la enfermedad de Stargardt en esta institución. El resto de los pacientes fueron tomados del registro hospitalario en fechas 2005-2011. Se obtuvieron 2 mililitros de sangre por cada punción venosa en cada sujeto, a partir de la cual se aisló el DNA genómico mediante el kit QuickGene DNA Whole Blood. Previamente se colocaron 30 mililitros de solución de proteasa en un microtubo Epworth de 1.5 mililitros. Posteriormente se agregó 250 mililitros de sangre en total y 250 mililitros de solución de buffer de lisis. Inmediatamente se mezcló el tubo 5 veces invirtiendo de arriba hacia abajo. Se agitó con vortex a máxima velocidad durante 15 segundos y se centrifugó durante unos segundos. La muestra se incubó a 56 grados centígrados durante 2 minutos y posteriormente se le agregaron 250 mililitros de etanol al 99%. Se repitió la agitación con vortex durante 15 segundos y la muestra se centrifugó unos segundos. El aislamiento del DNA se realizó dentro de los siguientes 30 minutos. Se transfirió el lisado dentro del cartucho del sistema automático de aislamiento de ácidos nucleicos QuickGene 810 y se procedió a la extracción automatizada. El DNA genómico obtenido se resuspendió en el volumen aproximado de 200 mililitros. Se almacenó la muestra a una temperatura de menos 20 grados hasta su utilización. Se determinó la concentración y la pureza del DNA extraído por medio de un análisis de absorbancia
de la muestra a 260 y 280 nanómetros de longitud de onda en un espectrofotómetro. La concentración del DNA obtenida se determinó por la lectura a 260 nanómetros, considerando obtener concentraciones promedio de 50 nanogramos por mililitro. Amplificación por PCR del gen ABCA4. Se reconocieron las bandas de interés y se escondieron del gel para la purificación del producto de DNA amplificado, utilizando el método de purificación por columna Promega o el método de unión de sílica Qiagen. La concentración del DNA amplificado obtenido de la purificación determinó por medio de la comparación de la intensidad de las bandas obtenidas con respecto a un marcador de masa estándar en un gel de agarosa al 1.2%. Secuenciación automatizada de los productos de PCR. A partir de cada amplificado se realizaron nuevas reacciones de PCR para la secuenciación nucleotídica de los 50 exones de ABCA4. Cada reacción de 10 mililitros incluyó 2 mililitros del reactivo Big Eye Terminator Cyclet Sequences Kit, que contiene los 4 dideoxinucleótidos trifosfatados. Además, se le agregó 1 mililitro correspondiente a una concentración de 10 milimolar del oligonucleótido correspondiente. Para esta reacción de PCR se utilizó un programa de 25 ciclos de termociclaje que incluyeron 30 segundos a 97 grados para la desnaturalización, 15 segundos a 50 grados para el alineamiento y 4 minutos a 60 grados centígrados para la extensión. Los productos de esta segunda amplificación de PCR se purificaron por medio de columnas Centrisep para eliminar el exceso de oligonucleótido. Cada muestra se resuspendió en 20 mililitros de formamida y posteriormente se desnaturalizó a 95 grados centígrados por 5 minutos en un termociclador. Resultados. Se encontraron 29 diferentes tipos de variantes o mutaciones. Los que están en rojo se muestran como las mutaciones más frecuentes, siendo el exón número 38 la mutación más frecuente. En total obtuvimos 12 nuevas mutaciones de las 31 variantes, lo cual es un porcentaje bastante significativo para la validación de este estudio. En esta tabla se ilustra cómo de los 30 casos, 20 personas obtuvieron 2 alelos mutados, 5 personas tuvieron un alelo mutado y 5 de estas personas no obtuvieron ningún alelo mutado. En función con su genotipo, 8 casos resultaron homocigotos, 12 resultaron heterocigotos compuestos, 5 un heterocigoto y 5 resultaron sin mutaciones. De los 22 casos esporádicos, 6 fueron homocigotos, 9 heterocigotos compuestos, 5 heterocigotos y 2 resultaron sin mutaciones. Por el tipo de mutación según en función de su efecto en el nucleótido, 27 casos resultaron por sustitución, 2 resultaron por deleción y un caso resultó por inserción. Por el efecto en la proteína de las 27 de sustitución, 24 fueron en sentido equivocado, que quiere decir un cambio de aminoácido por otro. 1 por desplazamiento del marco de lectura, que corresponde a la inserción. 2 fueron por lesiones sin desplazamiento del marco de lectura. 2 fueron de terminación prematura, esto se da generalmente por la sustitución de un codón de stop. Y 1 fue por corte y empalme o script. Este es un ejemplo de un electroferograma. Cada uno de los piquitos de colores representa a un nucleótido: verde adenina, rojo timina, negro guanina y azul citosina. Se puede ver que un solo color en la parte de arriba es sustituida la línea, el cuarto pico de izquierda a derecha rojo, que correspondería a una tinina, por uno azul de citosina, lo que nos habla de un cambio homocigoto. El estudio comprueba el estado portador de los padres. En este caso, ambos padres son portadores para esta mutación. En este otro ejemplo podemos ver la sobreposición de dos diferentes picos, lo que nos indica que hay una deleción o una inserción.
por lo cual al analizarlo nos damos cuenta que es la deleción de un triplete, a lo que se le conoce como deleción sin desplazamiento del marco de lectura. Siguiendo con otro ejemplo, esta es una mutación puntual heterocigota en el exón número 32 del gen ABCA4 que sustituye a una guanina por una adenina en el nucleótido, lo que nos corresponde y produce una mutación sin sentido en el trifosfano del codón de paro en el aminoácido 1551 de la proteína RIN. En nuestros resultados del análisis de predicción de patogenicidad con el programa PolyPen, se incluyen todas las mutaciones nuevas del sentido equivocado identificadas en el presente estudio. Podemos identificar aquellas mutaciones que sean probablemente perjudiciales para el sujeto o en este caso la penúltima que resulta ser beneficiosa para la persona. Esta sería la utilización del programa Polyfem, la cual nos da un score o una validación que entre más cercano se encuentra el 1, quiere decir que es más patológica la alteración. En la mayoría de estos salieron cercanos a 1. En esta se puede ver la comparación de las diferentes especies en el sistema. Ese recuadro de R's recortados en un rectángulo sería, por ejemplo, un residuo de arginina el cual está conservado entre especies y nos habla de que ese aminoácido es sumamente importante y que en su alteración podría ser causante de enfermedades. Es una aplicación sumamente útil, una gran base de datos que muestra secuencias de aminoácidos de miles de especies, por lo cual considero una gran herramienta y sumamente importante en estos estudios. Esto ha sido todo.